Gloria a Dios. Están con frío, ¿verdad? Sí hace frillito. Pero hay que decir aleluya, hay que decir gloria a Dios, hay que tratar la manera de hacer ejercicio para ir entrando en calorcito. Bien, ustedes búsquenos, porque al fin y al cabo aquí vamos a estar remontados en este versículo. Y yo voy a tratar la manera de darle la introducción ahorita. Ya ven de que estoy endeudado con ustedes de la clase no pasada, porque la vez pasada pues predicamos antepasada. Y ahora pues voy a quedar endeudado con otro poquito, pero poco a poco yo voy a ir saliendo, a modo de irle destapando o descubriendo todo o el punto a que queremos llegar. Casi solo en la introducción me he ido quedando. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Dice su palabra de la manera que está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Oiga bien, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dios todo lo ha traído cautelosamente ordenado. Por eso es de que nosotros no debemos de preocuparnos muchas veces, ni querer sobrepasar el orden de Dios. Esto se lo digo porque algunas veces hay necesidades en nosotros que nosotros pedimos a nuestro Padre Celestial. Pero Dios tiene un orden y Dios hace las cosas a su debido tiempo, o al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener paciencia y entender que si estamos pidiendo, clamándole a Dios por algo y no lo hemos adquirido, es porque todavía no es el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la necesidad y estamos pidiendo, pero todavía no es el tiempo de Dios para bendecirlo o darnos respuesta a nuestras peticiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener paciencia, gloria a Dios, y acomodarnos al plan, al orden de nuestro Dios Todopoderoso. Hemos estado tocando este tiempo atrás respecto a lo que son las clases de la escuela dominical. Y hemos hablado acerca de lo que es la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Simple y sencillamente desde un principio hasta el día de hoy. La eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero ahora nos vamos a desarrollar bajo del tema Cristo en revelación. Gloria a Dios. Cristo en revelación. O en otras palabras, en lo que ha sido revelado por sus apóstoles y sobre todo por el apóstol Juan, el teólogo, en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. La primera vez Cristo Jesús vino a la tierra, Él vino para ser nuestro Salvador. Gloria a Dios. Sufrido, oiga bien. Él vino con un único propósito de ser nuestro Salvador, o en otras palabras, vino a salvar y a hacer sufrir. Gloria a Dios. La pregunta es, dentro de todo esto, siendo Él el Dios Todopoderoso y venía a salvarlos a nosotros, ¿por qué fue necesario el sufrimiento de Cristo? ¿Por qué fue necesario el sufrimiento de Cristo? Si alguno de ustedes pudiera decirme algo al respecto, es bienvenido y es aceptado. Gloria a Dios. Una idea es una idea, pero dos ideas ya van haciendo el complemento. Gloria a Dios. Bien.
fue necesario, ¿verdad?, el sacrificio para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón. ¿Por qué fue necesario el sacrificio para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón? Jesús, un símil de Moisés. Yo sé que todos ustedes recuerdan la historia de Moisés, que comienza en Éxodo capítulo 3, cuando fue llamado, gloria a Dios, por medio de Dios, en una zarza que ardía, con el único objetivo que entrara a Egipto a rescatar, a salvar a su pueblo, gloria a Dios, que se encontraba esclavizado por los egipcios. Gloria a Dios. Entonces Moisés obedeció a Jehová Dios, y Jehová Dios se glorificó en una manera extraordinaria en términos literales. Escuche bien, en términos literales. O en otras palabras, Moisés entró a Egipto para rescatar, salvar al pueblo de manos de esclavitud, literalmente. O en otras palabras, en una forma como que se dieron a ver los hechos. Ustedes se dieron cuenta cómo Jehová Dios actuó sobre Faraón para que Faraón de alguna manera se doblegara. Gloria a Dios, y de esa manera ver la gloria de Dios manifestada. Tanto que literalmente, Moisés ya no pudo más con la soberanía de Dios y se dio por vencida y le dijo a Moisés: llévate al pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Jesús, un símil de Moisés, vino sobre la faz de la tierra con el objetivo de salvar a su pueblo, rescatarlo, sacarlo de manos de esclavitud, pero no ya en un sentido literal, sino en términos espirituales. Gloria sea el nombre del Señor. En términos espirituales, porque ya no vino a sacarlo de una esclavitud humana, sino una esclavitud espiritual, acerca de lo que es el pecado. Entonces, dice su palabra en Hebreos capítulo 9, verso 22, y casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre. Oiga bien, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Aleluya. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta tarde, pero Jesús vino con el propósito de salvar a su pueblo, vino como nuestro Salvador, y su palabra dice sufrir, o en otras palabras, a darse al sufrimiento. Entonces, ¿por qué fue necesario que Él se diera al sufrimiento? Porque el escritor a los Hebreos dice que casi todo es purificado según la ley por sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué nos da a entender esto? Que Jesucristo fue necesario que se diera al sufrimiento y quisiera lo que quisieran con Él, a llegar a punto de derramar su sangre, para que de esa manera nosotros pudiéramos ser salvos. Gloria a Dios. No en términos literales, porque nosotros siempre permanecemos en este mundo, pero en términos espirituales sí, porque aunque estamos en este mundo, ya no somos del mundo. Gloria a Dios. Ya hay una diferencia entre nosotros y el que todavía no ha aceptado a Cristo como el Salvador de su vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, si todo, oiga bien, si casi todo es purificado según la ley con sangre, eso da a entender que la ley ejerce en nuestros tiempos, aunque está en el Antiguo Testamento, y por eso es muy importante que nosotros nunca hagamos de menos lo que está escrito en el Antiguo Testamento. O en otras palabras, nunca digamos lo que está en el Antiguo Testamento no vale. Ahora estamos bajo la gracia. ¿Sabe que la gracia es Jesús? Es la gracia. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un regalo que ni yo ni usted merecíamos. Pero por gracia, por misericordia, se nos ha sido dada. Y este regalo no es nada más ni nada menos que la salvación de nuestra alma hermana. Gloria a Dios. Todo tiene un precio y cualquiera puede pagarlo. Pero lo que es la salvación de nuestra alma, esta tiene un precio sobrenatural y extraordinario. Porque esto vale la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no se compra ni con todo el oro de este mundo, ni con toda la plata de este mundo. Simple y sencillamente lo que se requiere es obediencia a los mandatos y estatutos de parte de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo habla a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura, dice, es inspiración de parte de Dios. Es inspiración inspirada de parte de Dios, algo que salió de las entrañas de nuestro Dios. ¿Para qué? Para hablarnos a nosotros por medio de ella. Pero no dice solo del Nuevo Testamento, sino dice toda escritura. Y el mismo Jesús lo confirma en San Mateo capítulo 5, verso 17. Dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley. No, de ninguna manera. O a los profetas, o hacer de menos a lo que yo mismo inspiré a mis santos hombres para que profetizaran y lo dieran a saber a ustedes. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Gloria a Dios. O en otras palabras, para dar un cumplimiento genuino, estable y eterno a lo que es la ley. Gloria a Dios. Entonces, la escritora a los Hebreos dice que casi todo es purificado según la ley por sangre. Porque en los tiempos de la ley, ustedes saben muy bien de la forma como el pueblo se santificaba. Era necesario derramamiento de sangre de un animalito. Lea ahí en Levíticos, ayúdenme. En Levíticos capítulo 17, verso 10 y 11. Y el que lo encuentre más primero, Levítico 17, verso 10 y 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortare de entre su pueblo, porque la vida de la carne es la sangre. Está y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar. Expiación por el altar por vuestras almas, y a la misma sangre hará expiación de la persona. Gloria a Dios. Entonces Jesús no vino a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento a la ley.
Y en los tiempos de la ley, gloria a Dios, para poder santificar o limpiar los pecados, era necesario el sacrificio, la expiación o el derramamiento de sangre de un animalito. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiese la sangre y la cortaré de entre su pueblo. Gloria a Dios. Porque nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, de alguna manera los limitamos con consentimiento a comer la sangre de un animal. Si es fuera del consciente o inconscientemente, pues ni modo. El apóstol Pablo dice que cuando vayamos a una carnicería y compremos carne para comer, vale más que no preguntemos de qué clase de carne es. Simple y sencillamente que oremos y la santifiquemos. Gloria a Dios. Porque si nosotros nos damos cuenta qué clase de carne o qué es lo que estamos, entonces ya recarga nuestra conciencia comerlo o no comerlo. O a nuestras delicadezas también, ¿por qué no decirlo así? Digo esto porque hoy en día comemos carne de cualquier animalito, ¿verdad? Y como no lo damos cuenta, la llamamos buena. ¿Cierto o no es cierto? Y a veces hasta algunos gatitos pueden ir por ahí coladitos en lo que es la sangre. O ratoncitos, y ya ve que entre más exquisito, más caro es el plato de comida y más exquisito es, pues a veces llama más la atención. Pero como no lo damos cuenta, pues no hay nada entre nosotros. Digo, por cuestión de delicadeza. Ahora, cuando se trata de cuestión de conciencia, la cosa es aparte. Si usted come sangre del animal, o sea que el animal no lo han degollado y usted se comió la sangre inconscientemente, pues su conciencia no lleva eso dentro de usted. Por eso es que más vale que no pregunte si lo degollaron o no lo degollaron. Usted compre su carnita y santifíquela en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida, dice, de la carne es la sangre. Esta y yo le he dado para hacer expiación. O en otras palabras, de alguna manera Dios la dio para hacer expiación o sacrificio por los pecados. Sobre el altar, dice, por vuestras almas. Gloria sea el nombre del Señor. Alguien me hizo una pregunta en cierta ocasión y me dice de que pues lo que era la sangre es la misma alma, porque se salía la sangre y se salía la vida, y se sale el alma, se sale la vida. Y mi respuesta fue que dentro del plan divino de parte de Dios, nosotros como seres humanos somos algo especial ante Dios. Y puede ser que en los animalitos esto suceda, porque Dios simple y sencillamente dijo que se haga los animales cada uno de cada especie, y aquello se hizo. Los animales fueron hechos y comenzaron a andar y todo. Entonces para el animal allí termina todo. Pero nosotros tenemos un compromiso grande con nuestro Dios, porque no dijo que se haga, sino dijo hagámoslo con delicadeza. Y mire que lo hizo y quedó bonito el hombre, bien parecido, gloria a Dios, pero hasta allí fue todo. El hombre totalmente inepto, con ojos no miraba, oídos no oía, no tenía ninguna habilidad. ¿Qué fue necesario que Dios hiciera con el hombre para que el hombre tuviera habilidad? El soplo de vida, gloria a Dios,
que viene de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces usted no depende de la sangre. Usted depende del soplo de vida que Dios le dio a usted. Gloria a Dios, que es el alma. Usted es algo especial. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la vida de la carne es la sangre, y esta yo la he dado para hacer expiación o sacrificio sobre el altar por vuestras almas. Oiga bien, o para el perdón de sus pecados, o para que ustedes sean salvos, hablándole al pueblo de Israel en aquel entonces. Y la misma sangre hará expiación de las personas. Gloria a Dios. Eso es lo que hacía Moisés y hacían los patriarcas en los tiempos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Para limpiar, para borrar, para quitar, para restaurar al hombre de la iniquidad, del pecado, de la inmundicia. Gloria a Dios. Entonces, como Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, fue necesario que Él, como nuestro Salvador, se diera al sufrimiento. Eso sí, una sola vez para siempre, los 365 días al año. Gloria a Dios. Ahora sí ya está entendiendo, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, y es más, Él pudo escoger a los que Él hubiera querido, gloria a Dios, y decir: tú y tú y tú y tú van a ser salvos, gloria a Dios. Y yo los voy a santificar y poderlos introducir dentro de una área de santificación para que el hombre no tuviera acceso al pecado, como en la forma como están los ángeles, que los ángeles viven en santidad, gloria a Dios, y no pueden pecar. Por eso es que ellos no le fallan a Dios, porque no pueden pecar, gloria a Dios. Porque para donde quiera que ellos caminen, se encuentran con santidad. Van para allá, se encuentran en santidad. Van para allá, se encuentran en santidad. Vuelven a ver para atrás, se encuentran en santidad. Se paran donde están en la santidad. Ellos no tienen acceso al pecado. Gloria a Dios. Y Dios, autónomamente, con autonomía, que Él tiene el poder, la soberanía, pudo haber actuado de esa manera y decir: a esto yo voy a salvar, y lo dentro de una área a donde no haya pecado, que permanezcan en santidad, gloria a Dios, para la hora que yo venga por ellos. Pero nuestro Dios es un Dios especial, gloria a Dios. Y desde un principio al hombre le dio libre albedrío. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él quiso darse al sufrimiento. Oiga bien, a Jesús no es que lo hayan matado, no es que lo hayan vencido, no es que lo hayan capturado, no es que hayan podido más que Él. No, la hora se le llegó de terminar su misión. Gloria sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Él mismo se entregó, y Él mismo les hace recordatorio a los mismos sumos sacerdotes. Siempre he estado en el templo, siempre he estado parado en este lugar, gloria a Dios. Siempre he andado por un lado y otro, y ustedes siempre me han perseguido. ¿Por qué no me habían podido agarrar? ¿Por qué no me habían podido capturar? ¿Por qué? Porque la hora no se había llegado. Gloria a Dios. Pero ahora ya se llegó la hora. Y aquí estoy para que ustedes hagan conmigo lo que ustedes quieren. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces Jesús vino a ser sufrido, a darse al sufrimiento para poder ser sacrificado, derramar su sangre una vez para siempre
los 365 días del año. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es una bendición tremenda, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo una vez por año. Gloria a Dios. Hebreos 9 del 6 al 7 dice: y así después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente. En la primera parte del tabernáculo. El tabernáculo es nuestra iglesia. En aquellos tiempos en los tiempos del Antiguo Testamento, fue conocido como tabernáculo. En los tiempos de la iglesia primitiva fue conocido como sinagoga, y hoy en día nosotros lo reconocemos como un templo o una capilla o un lugar santuario a donde nosotros lo santificamos, lo dedicamos para hacerle culto a nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces el tabernáculo es el lugar o la iglesia, o más bien dicho, la capilla. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Cuando ahí se compone un número de 2 o más, ya se compone o podemos considerarla como iglesia de Dios. Entonces el tabernáculo es el templo, la capilla. Gloria a Dios. La primera parte es el lugar a donde nosotros nos sentamos, dejando aparte el altar, que es el lugar santísimo. La primera parte dice: entra el sacerdote continuamente, oiga bien, para ordenar el culto que se le dedica a Jehová Dios de los ejércitos. Gloria a Dios, porque el sacerdote siempre permanecía acomodando una y otra cosa dentro de lo que es la primera parte del tabernáculo. Pero en la segunda parte, que estamos hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez por año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la inmoralidad del pueblo. Gloria a Dios. Entonces, al lugar santísimo, el sacerdote entraba una vez por año y no sin sangre. O en otras palabras, si entraba, era porque iba a haber derramamiento de sangre. En primer lugar, oiga bien, el sacerdote, para hacer sacrificio por él mismo, porque él pues era pecador como los demás, era un ser humano. Y después de santificarse él mismo, entonces dar sacrificio para santificar el resto del pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Una vez por año. Gloria sea el nombre del Señor. Pero del 23 en adelante dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto. Gloria sea el nombre del Señor. Con mejor sacrificio que esto. ¿Por qué mejor sacrificio? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo. Gloria a Dios. Porque aquellos entraban en un tabernáculo hecho de manos, o en otras palabras, que ellos mismos habían formado, habían hecho. Y ellos habían dicho: este lugar es el lugar, o no ellos, sino por obediencia de Dios. Ellos dijeron: Jehová Dios dijo que aquí es el lugar santísimo, este va a ser la parte de la primera parte del tabernáculo, gloria a Dios. Y de esa manera acomodaron las cosas. Y ellos entraban en algo literalmente. Pero nuestro sumo sacerdote, llamado Jesucristo de Nazareno,
no entró en un tabernáculo o en un lugar santo hecho de mano, gloria a Dios, sino al mismo cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermano, este es algo especial, este es algo maravilloso, gloria a Dios. Y hay grandes promesas de parte de Dios. Dice allí en San Juan capítulo 14, verso 1, Jesús les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, les dice. Crean en Dios, crean también en mí, gloria a Dios, porque yo soy Dios. En la casa de mi Padre, les dice, hay muchas moradas, pero muchas, gloria a Dios, lo suficiente para usted. Aleluya. Voy pues, dice yo, a preparar lugar para vosotros, gloria a Dios, un lugar especial. Bendito sea el nombre del Señor, un lugar especial para usted. Y volveré de nuevo, dice, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. En el tabernáculo, gloria a Dios, a donde yo voy a entrar por medio del sacrificio que yo voy a hacer, gloria a Dios, allí van a estar ustedes también. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, gloria a Dios, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sino una sola vez para siempre. Porque de esa manera, dice, o de esa forma, hubiera sido necesario que Cristo estuviera muriendo y derramando su sangre todos los años para que nosotros fuéramos perdonados o liberados de nuestros pecados. Pero como Él derramó su sangre, gloria a Dios, una vez para siempre, los 365 días del año, entonces, gloria a Dios, la sangre de Cristo permanece para siempre. Amén, aleluya. Gloria a Dios. La sangre de nuestro Dios es una sangre viva. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo un predicador que daba testimonio de una liberación que había hecho en una ocasión. Y dice de que estaba el endemoniado y luego él comenzó a mencionar la sangre de Cristo. Y dice que dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Y dice que le dijo el endemoniado, el demonio: